Había un joven que cierto día se acercó a su pastor y le dijo: oh pastor, yo ya no me voy a congregar más aquí. El pastor, ante tanta sinceridad, le dice: ¿pero por qué? A lo que el joven le respondió: mire, yo he estado observando cómo el hermano fulano, Pedrito, llega tarde. Yo he estado observando cómo el hermano Manuel está solo con el celular. Yo he estado observando cómo a aquella hermana le gusta hablar de los otros hermanos. Y el pastor le dice: oh, está bien, comprendo lo que me estás diciendo. Solo te pido que hagas algo antes de irte. Y el joven aceptó. Entonces el pastor le dijo: toma esta cuchara, ponle agua y da la vuelta al edificio con la cuchara en la boca sin botar el agua. Entonces el joven hizo como le orientó el pastor y se presentó nuevamente delante del pastor. Le dice: ahora sí, pastor, ya he cumplido lo que usted me ha dicho, ahora ya me puedo ir. El pastor le dice: respóndeme algo. Cuando estabas dando la vuelta al edificio, ¿pudiste ver al hermano que llegaba tarde? ¿Pudiste ver a la hermana que estaba hablando de otros? ¿Pudiste ver al hermano que estaba solo con el celular? Y el joven le dice: no, pastor, estaba tan concentrado en no botar el agua que no pude ver a ninguno de esos hermanos. Entonces el pastor le dijo al joven: así como te enfocaste en que la cuchara no fuera derramada el agua que estaba allí, así también debes estar enfocado solo en el Señor, porque si lo haces, no vas a tener tiempo para ver los errores de los demás. Y hoy yo quiero decirte, mi amada hermana, mi amado hermano, que también nosotros podemos aprender igual que lo hizo aquel joven. Y la palabra nos exhorta y nos guía y nos enseña que tú y yo necesitamos poner la mirada en Jesús si queremos tener una vida victoriosa en el Señor. Yo quiero invitarte para que vayamos a la carta a los Hebreos, y Camilita allí me ayuda. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, el apóstol Pablo, quien estaba escribiéndole a los hermanos que estaban acá, y quiere que ellos conocieran más del Señor y permanecieran firmes en el camino del Señor, porque ellos estaban pasando situaciones difíciles y querían en algún momento volver atrás, volver a practicar el judaísmo. Y el apóstol Pablo les enseña que la vida cristiana es una carrera. Y miren lo que dicen estos primeros 4 versículos de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya, hasta allí lo voy a dejar, combatiendo contra el pecado. Dios bendiga su palabra. Lo primero que yo quiero destacar contigo, recordar, es que si nosotros nos pusimos metas, hicimos resoluciones para este año, dijimos el primer domingo del año que necesitábamos recordar siempre cuál era la prioridad en nuestra vida. La prioridad es el aceite, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es el aceite? Mantener la comunión con Dios, mantenernos en servicio. Y después dijimos también que era necesario olvidar lo que quedaba atrás y mirar hacia adelante. ¿Y cómo tú y yo podemos mantener eso? Porque todos queremos ser exitosos, todos queremos que nos vaya bien. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos? En primer lugar, aquí encuentro que tú y yo debemos de saber que hay alrededor nuestro grande nube de testigos. ¿Y cuáles son esos testigos? El testigo cuando va a un juicio, ¿quién es? Alguien que ha estado y que puede dar testimonio de algo. No, alguien que ha estado en un hecho y entonces usted va manejando, tiene un accidente y hay otros que estaban ahí observando y muchas veces van de testigo. Y así en muchísimos casos. Dice este pasaje, comienza: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y los especialistas bíblicos se han puesto de acuerdo para pensar que esos testigos son los que están allí descritos en el capítulo 11 de esta misma carta. Mira, todo el capítulo 11 nos está hablando de muchos personajes, incluyendo posiblemente a nosotros. Y esos personajes, cómo vivieron su vida con Dios, cómo lograron llegar a la meta, cómo lograron perseverar a pesar de múltiples circunstancias adversas que tuvieron que enfrentar. Y muchas veces nosotros no tenemos un modelo. Tal vez en nuestra casa nunca hubo una mamá que nos enseñara la Biblia, nunca estuvo un papá y ahora a usted le toca ser mamá o le toca ser papá. Y entonces usted tiene que buscar un modelo. Usted tiene que ver cómo hacer para educar a sus hijos, para darles un consejo, porque usted se está estrenando como padre. Muchas veces los primeros hijos son los que nosotros aprendemos a ser padres. Y sufren ellos nuestras cosas, ¿no? Porque nuestra inexperiencia. Ahora bien, si aquí me dice el capítulo 11, por ejemplo, que Abel, el hijo de Adán y Eva, ofreció a Dios una ofrenda que fue aceptable más que la de su hermano Caín. Entonces eso me dice aquí, por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual también alcanzó testimonio de que era justo, y dio Dios testimonio de sus ofrendas. Muerto aún hablan por ella. Hermano, mi hermana, ¿qué me dice eso a mí? Que cuando yo vengo a la casa de Dios y yo voy a traer mi diezmo, mi ofrenda, voy a servir al Señor también como una ofrenda, yo debo de hacerlo como lo hizo Abel, para que sea aceptado delante de Dios. Y si yo sigo leyendo, me doy cuenta que Noé predicó 120 años, un mensaje que parecía bastante loco para su generación, pero que él permaneció y que Dios no dejó su vida y su testimonio en vergüenza. Y si yo sigo leyendo, me dice que Sara, aún contra todo pronóstico médico, pudo concebir en la vejez porque creyó y confió en una palabra que Dios le dio. Y en lo personal, cuando me he visto en situaciones difíciles, yo recuerdo cómo hizo Job para adorarte, cómo hizo Job, Señor, para no renegar de la fe en medio de tanto dolor.
Necesitamos conocer las historias bíblicas. Necesitamos conocer a Dios, porque el Dios de Noé, de Job, de Sara, de Abraham, es el Dios tuyo y el Dios mío. ¿Y sabes qué? Él no ha cambiado. ¿Cuántos hemos tenido que esperar por una respuesta de Dios? Porque Dios te dijo, espera. No te dijo no, no te dijo sí, te dijo espera. Y pasa 1 año y 2, y pasan 5, y pueden pasar 10. Y lo más lógico es que nosotros digamos, Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de aquella petición, Dios se olvidó, o yo comí algo que no me cayó bien y yo entendí que Dios me había dicho espera, pero algo ha pasado. Preguntémosle a Abraham, ¿cuánto tiempo esperó él? ¿Sabe cómo era su nombre, que Dios se lo cambió? Padre de multitudes. ¿Y Abraham sin hijo? Sí. Llegaba a los lugares, ¿cómo se llama usted? Padre de multitudes. ¿Y a dónde están sus hijos? ¿Dónde están las multitudes? No, pues fíjese que todavía estoy creyendo una promesa de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el desierto? 40 años. Entonces, cuando nos toca esperar en una palabra, en una promesa de Dios, tenemos que hacerlo confiando en su revelación para nosotros, que no es fácil, no lo es. Porque cuando estemos, tal vez ellos en el cielo, o los discípulos, los apóstoles, no están viendo y pendientes de lo que tú y yo hacemos ahora. Pero un día vamos a estar delante del tribunal de Dios. ¿Y qué excusa vamos a poner nosotros? No, pastor, aquí me dicen excusas a mí, pero yo digo aquel día delante del Señor. Pastora, está lloviendo. No, espérese, pastora, parece que va a llover. Perdón, no sé, no me acuerdo de nadie aquí si me han dicho eso. No puedo llegar. Bueno, la excusa más acá es, tengo que trabajar, ¿verdad? En nuestros países andábamos en el bus, donde fuera y como fuera, aunque no hubiéramos comido, así vamos para la iglesia. En bicicleta muchas veces, pero aquí, si solo pensamos que me va a doler la oreja, no, pero eso no es aquí en esta congregación. Yo digo en esta nación, algunos, ¿verdad? Por ahí. Ay, Señor, habla, Señor, que tu pueblo escucha, dicen algunos. ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a decir eso al Señor cuando allí esté María, que tuvo que ir tanto camino con una panza grande ya para ir, que iba a dar a luz? ¿Qué le vamos a decir? Yo recuerdo cuando estaba embarazada de Camila, que estaba en 2º año de la carrera de licenciatura en teología. Iba todos los días al seminario y yo no quería atrasarme, yo no quería perder ese año. Y fui todos los días. Cuando ya estaba en el 2º semestre, iba a comenzar el 2º semestre, di a luz a Camila. ¿Y saben qué hice? Con la ayuda y la dirección de Dios, por supuesto. Mi suegra y mi suegro me habían regalado un Moisés hermoso. Me llevé el Moisés para el seminario. Éramos poquitos estudiantes porque el día sábado iban más personas. Pero en el día íbamos como tal vez 8 o 10. Me llevé el Moisés al seminario. Me llevé una botella grande, que no sé si en su país lo dicen, de tibio. El tibio se le puede echar cacao, maíz, ¿qué más, Alvin? Allá en Nicaragua, es poderoso eso. Arroz, canela, de todo, ¿no? Tania, ¿tú tomaste eso? Tibio. Eso es muy bueno para que la mujer agarre fuerza y pueda dar a luz a su bebé. Y yo me llevaba a la niña en brazos, un bolso con los pañales, me llevaba la botella de tibio y estaba en el aula con ella. Por eso ella es tan aplicada, ¿verdad? Estuve así 5 meses.
¿Fue fácil? No fue fácil. No dejé de cuidar a mi hija, de amamantarla a ella, ni tampoco perdí el año. Entonces, cuando alguien me dice, yo comencé esta carrera, pero yo, discúlpeme, pastora, mire, es que yo salí embarazada y no puedo continuar. ¿Sabe qué yo le digo? No, tú puedes. ¿Por qué? Porque Dios a mí me ayudó. Y de eso se trata, de ser testigos y de que tenemos muchos testigos. Pero hoy tú también estás llamado a ser testigos para otros, testimonio para otros. Porque ¿cuántos sabemos que somos cartas leídas? ¿Sí o no? No, somos cartas leídas. No podrían decir algunos, yo vivo mi vida, yo no tengo que darle cuenta a nadie. Un momentito, eso no es para los cristianos. Los cristianos del primer siglo se conocían cara a cara sus debilidades, sus errores. Es más, ni la Biblia esconde los errores, las debilidades y los pecados de los grandes siervos de Dios. Porque aquí yo estoy hablando de las cosas buenas que hicieron y perseveraron, ¿verdad? Pero no estoy hablando de los altos en el camino que muchos de ellos hicieron. Y nosotros aquí nos debemos unos a otros. Somos responsables por otros también. De hablarle a la hermana, al hermano, de exhortarle, de orar por ellos. A quien usted vea que está en una situación difícil, pongámonos todos en el lugar de otros. Y somos llamados a ser testimonios. Porque esta carrera va con mucha gente que la está mirando. Tu vida y mi vida. Y dice la palabra del Señor en este pasaje aquí: despojémonos de todo peso del pecado. ¿Cómo es que vamos a correr la carrera? Despojémonos. ¿Qué cosa significa? Quitarse. Eso significa. ¿Cuándo usted ha visto un corredor olímpico que llegue a la meta con una mochila puesta? O con unos zapatos como de estos que ando yo. O como las botas que usted lleva a trabajar. Dígame. Nunca, ¿verdad? Hay zapatos especiales para que no pesen, para que el sudor sea contenido, para que el calor del pie sea allí con un gran equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos correr la vida cristiana sin tanto peso? Como si nosotros no nacemos con nada, ¿verdad? ¿Cuánto nos vamos a llevar algo de este mundo? Solo la salvación. Entonces, a veces le ponemos a la mochila o a la maleta, en nuestro equipaje, demasiadas cosas que no son buenas. El pecado, dice, nos está asediando todo el tiempo. Nuestro enemigo no duerme y conoce muy bien nuestras debilidades y conoce muy bien las leyes espirituales que existen y está ahí al acecho, viendo si mentiste, viendo lo que decimos, lo que hacemos, y nos está acusando y nos limita. Lo que tú y yo hagamos nos limita para tener autoridad en el mundo espiritual. Si yo les digo, vamos a casa de una hermana que tengo que ir hoy por la tarde, que me pidió que fuera porque dice que se manifestaron 3 demonios en su casa, ¿cuántos aquí vamos a reprender eso? ¿Cuántos podrían ir conmigo? No es solo la pastora que tiene que orar. Si no se cuida usted, ni que lleve un balde de aceite, le digo a algunos por ahí, ni que lo unja, ni lo requete unja, voy a llegar a qué, si hay ahí prácticas que no le agradan a Dios. Mi hermano, mi hermana, no es posible correr la carrera cristiana porque a veces nos engañamos nosotros mismos. Venga a la iglesia. Aquí no hay un altar grande, no importa, ahí donde usted está, corra. Aquí si quiere arrodillarse, dígale: Señor, ten misericordia de mí, en tu cama, en tu baño, en tu carro, donde tú estés.
Abre tu corazón y dile: Señor, yo te necesito. Yo necesito despojarme y no puedo. Yo estoy luchando, Señor. Dios se va a agradar de nosotros porque Él nos ama con amor eterno. Hay cosas que no parecen tan malas. Mirar TikTok, ¿quién podría decir que es malo? ¿Quién? No me digan que la pastora está diciendo que mirar TikTok es pecado. No, no estoy diciendo que mirar TikTok es pecado. Lo que sí quiero decirte, que mirar TikTok te puede hacer que no corras tu carrera bien. Porque ¿cuánto tiempo le dedicas al TikTok? 1 hora, 2 horas. No puedo pensar que haya alguien que demore más de 2 horas en el TikTok, pero puede ser que ocurra. Y eso te edifica, te ayuda a acercarte al Señor, te ayuda a conocerle más. Esas 2 horas pudiéramos servir a alguien, esas 2 horas pudiéramos orar más, esas 2 horas podríamos leer la Biblia y conocer esas grandes historias para cuando a nosotros nos apriete el zapato, saber a dónde ir, conocer a nuestro Dios. Mi amado hermano y mi hermana, despojarse de todo peso de pecado, aún de aquellas cosas que parecen inofensivas. Nadie llegó a tener un problema de adicción si no comenzó de poquito en poquito. Una miradita un día, un clic un día, un sorbito un día, un primer traguito un día. Comenzamos de poquito en poquito. Entonces, ¿por qué no comenzamos también de poquito en poquito a dar para atrás y hacer buenos hábitos, hacer decisiones? Es necesario. ¿De qué otra manera podemos o debemos correr la carrera de la vida? Con paciencia. ¿Sabe qué es paciencia? Ay, ni me pregunte. Que una vez se me ocurrió, hace muchos años, decirle: Señor, dame paciencia. Ay, Señor, ¿para qué oré así, verdad? Pero la realidad que sí la necesitamos. No podemos correr la carrera cristiana sin paciencia. Y póngale ahí como que fuera un signo de igual a paciencia, la perseverancia, la determinación, el ser constante. ¿Y usted cree que para tener paciencia usted va y la compra allí en la pulpería o en la venta que usted tiene más cercana, o la venden en la gasolinera? No. Ni aunque haga un cheque en blanco, hermano. No se puede. ¿Y cómo trabaja Dios con nosotros? Con situaciones, con adversidades. Porque Él quiere ir moldeando nuestro carácter. Y Dios es quien pone en nuestro camino aquellos obstáculos que tú y yo por sí solos no podríamos mover. Y nos deja allí a veces en circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que tú y yo perseveremos en la oración, en la fe, en el servicio, en hacer lo que es bueno para Dios, en creer. ¿O vamos a ser nosotros de los que comenzamos y nos vamos porque ya me miraron mal, porque no me saludaron, porque no me dieron la bienvenida, porque no me miraron bien, porque me hicieron una mala cara, porque me murmuraron, porque me criticaron? Bueno, pues no estuviera aquí si fuera por todo eso, porque he pasado todo eso y más. Y mi hermano, tú, bueno, si estás aquí es porque estás perseverando, ¿verdad que sí? Dile al que está a tu lado: qué bueno que estás perseverando. Qué bueno que estás perseverando, hermano. Hermana Lidia, gracias porque eres un testigo para nosotros del poder de Dios. Nosotros no venimos en silla de ruedas. No caminamos tantas cuadras como hace Manuel para venir acá. Pedimos ride o venimos en otro o manejamos el carro. Con paciencia. No se desespere a contestar cuando más tiene ganas de matar a alguien.
Paciencia, Señor, la necesitamos. Hoy tal vez las cosas no nos salieron tan bien, pero tengamos paciencia. Señor, ayúdame, perseveremos. Y mañana, de aquí a un rato, es otro tiempo. Amén. ¿Alguien va al gym? Ahora en enero muchos comenzaron, ¿verdad?, a hacer ejercicio. Hermano David, usted también comenzó. Pero persevere hasta diciembre. Algunos van y dicen, ya en media hora quiero tener aquí uno, ¿cómo es esto? Bíceps, ay. Y entonces, a la media hora, ¿usted cree que eso es posible, hermano? ¿Cómo tiene que hacer? De ir como unos 3 meses, hermano Macrín. Por lo menos, dice, por lo menos para ver alguna señal de cambio en nuestros músculos y en nuestro cuerpo. Y así es la vida cristiana. Usted dice, bueno, ahora que están ayunando en la iglesia, ahora sí va a caer fuego. Pero si la iglesia somos nosotros, el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Es un día a la vez. Un día a la vez, corramos bien, demos el pasito bien, pongámonos en las manos de Dios. Si no, es que yo no puedo orar, no empiece orando tal vez 1 hora. Comience orando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Comience de poquito en poquito, con paciencia, pero perseverando. Y por último, y tercer lugar, de cómo tú y yo podemos correr o debemos correr. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Puestos los ojos, ¿en quién? ¿Cómo iba el joven que llevaba, que el pastor le pidió que pusiera el agua en la cuchara? Para poder lograr lo que le pidieron, ¿cómo tenía que ir? Enfocado. ¿Qué le pasó a Pedro cuando él estaba mirando al Señor y caminó sobre las aguas, pero de pronto, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Si tú y yo queremos permanecer y correr la carrera que tenemos por delante, tenemos que mantener la mirada en el Señor. Mira que aquí el apóstol Pablo habla de todo lo que hicieron aquellos grandes hombres en la antigüedad. Pero mira lo que nos dice del Señor. Mira lo que dice. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe. Él es el mayor ejemplo que tú y yo podemos tener. ¿Qué le podríamos decir a Él? ¿Qué excusa? Porque Él hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y cuando viene un juicio sobre nuestra vida, Él dice, yo lo cubro, yo di mi vida por Él, yo recibí el castigo de Él. Él es el autor y consumador de la fe, nuestro máximo ejemplo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando el apóstol estaba escribiendo, o el escritor de la carta a los hebreos, esta carta, ellos conocían muy bien lo que eran las carreras, porque estaban en el contexto donde nacen hasta las olimpiadas. Y cuántos a veces no miramos las coronas cuando hay concursos, los trofeos, que si son de oro, que cuánto valen. Y los corredores, por una medalla, los deportistas hacen grandes sacrificios de entrenar, de disciplina, de esfuerzo, porque hay un premio. Jesús no puso su mirada en la cruz, en el dolor que ibas a tener. Jesús no, sabiendo que Judas lo iba a entregar, no se enfocó en la traición de Judas. Y tú y yo a veces, ¿qué hacemos? Tenemos muchas cosas, igual que Dios cuando le dio a Adán y a Eva, le dijo, aquí tienen todo esto, pero de este árbol no coman. ¿Cuánto tenían? 99, aquí para ustedes. Este uno, no lo toquen. ¿Y a dónde fueron ellos? Al uno que no tenían. ¿Y cuántas veces tú y yo nos enfocamos
en lo que no tenemos, o en lo que nos falta, en lo que otros hicieron, en lo que otros nos dijeron, y no en lo que debemos enfocarnos, en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha dicho. Jesús no miró a la cruz, no miró la soledad, no miró el problema, no miró el menosprecio. Miró, dice, lo que venía por el gozo de lo que estaba por venir. ¿Y sabe quién es motivo de ese gozo? Tu salvación y la mía. Ese era el gozo del Señor. Eso fue lo que a Él no lo detuvo. Saber que un día podíamos estar aquí diciendo: cuán grande eres tú, Señor. Cántale a Él. Eso fue lo que hizo que Él no se detuviera. Algunos ya saben lo que hago aquí, ¿verdad? Eso fue lo que hizo que Jesús no se detuviera. Mi hermano, mi hermana, yo quiero decirte que necesitamos crecer, poner la mirada en el Señor en todo tiempo. Él, que no pasó, lo dejaron solo, lo murmuraron, fue golpeado, fue herido, fue humillado, pero Él permaneció. Dios tiene para nosotros planes de bien y tiene un futuro glorioso, porque Él no está visiblemente, pero Él fue a preparar morada para ti y para mí. Y el mundo donde tú y yo vivimos está cayendo a pedazos, es un mundo roto. Pero ¿en quién vas a poner la mirada? ¿En las noticias? ¿En lo que te dijo el médico? ¿En lo que pueda decir un abogado? ¿En el dinero que no tienes? Tienes lo más valioso, tienes la vida, tienes al Señor. Sí, entonces te vas a enfocar en el uno que no tienes, ¿sí? Y que mucha gente quisiera tener el 99 que tú tienes. No, no es posible. Por eso la palabra, aquí hay tanta sabiduría de Dios. Aquí hay lo que tú y yo necesitamos para nuestra vida, para el todo. Mi amado hermano, consideremos entonces a Cristo, y Él prefirió hacer la voluntad del Señor antes que pasó por alto el sufrimiento. Eso tenemos que hacer nosotros. Tal vez no sea fácil, no hay lucha que sea fácil, pero tenemos al Señor con nosotros. Te pregunto, ¿cómo estás corriendo tu carrera? Porque yo no puedo correr la carrera por ti. Yo estoy luchando para correr la mía. ¿Te has despojado? ¿Estás teniendo paciencia? ¿O estás listo para despojarte de algunas cosas? Posiblemente contactos en tu celular, posiblemente hábitos que no te edifican y no te ayudan. Mira a Cristo, sigue la carrera. Aunque te digan algo que no te guste, que no sea cierto, aun cuando no sientas la presencia de Dios, sigue con la mirada puesta en Él. Aun cuando no sepas qué hacer, aunque nos quedemos solos, sigamos, no quitemos la mirada, porque Él no quita su mirada de nosotros. Amén. Dice el Salmo 121, y aunque el pastor Trey va a hacer la bendición final, este salmo me gusta mucho y quiero dejártelo en lo que ya está Raulito aquí. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Alábale, adórale, ponte sobre tus pies y cántale. Cuán grande es Dios.